Hola, hola, ¿me escuchan? Bueno, creo que la mayoría ya ha terminado. Y bueno, no estaba tan difícil, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, Todo sí, lo de ayer, doctor. Ya. Entonces, si estoy recibiendo la captura de pantalla, pero para los que se aviven, también tengo directamente esto. Yo ya tengo un formulario directo, ¿no? En Excel, donde el cual está su nombre, su puntaje, su nombre y su puntaje, ¿no? Entonces ya está registrado, ¿no? Entonces, no sé si a alguien más le falta, porque ya habíamos cumplido 3 y 20, la media de puntos más de tolerancia. ¿Alguna duda o pregunta? ¿O alguien que haya tenido alguna dificultad en la evaluación?
Ya, aló, aló, ¿me escuchan? Yo creo que ya he estado revisando sus exámenes. ¿Alguna duda, pregunta? Bueno, eh, para los que están, bueno, ya he repartido la lista de los casos clínicos, ¿ya? Entonces, el grupo que está conformado, que la representante es Rosalía Llanos Mendoza, va a exponer el día lunes fisiopatología del dolor. La guía práctica les he mandado en el grupo, entonces ellos se van a encargar de dar el tema del caso clínico, prácticamente tienen que hacer el caso clínico de fisiopatología del dolor, presentar el caso clínico y posteriormente hacer todo las respuestas, ¿no? Todas las preguntas y respuestas en base a esa guía, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese grupo está formado por Rosalía, por Paula, Nina, Noemí Mamani, Cintia Quispe, Nayeli Santamaría y por último Vilma Tintaya, ¿no? Entonces, no sé si está ahí Rosalía Llanos. Sí, doctor, Ya, entonces tu grupo el día lunes va a tener que exponer fisiopatología del dolor, ¿ya? Tienen que está traer bien, doctor. la guía práctica y obviamente con todo lo que hemos ido hablando lo van a ir complementando, ¿no? ¿Ya? Está bien, Juntamente el doctor. día lunes va a exponer el otro grupo que ha salido al sorteo, la parte de inflamación, fisiopatología de la inflamación, que está conformado por, aquí la jefa es la estudiante Viviana Ángela Mamani, ¿no? Alcom Mamani. ¿Está presente? Es grupo 5 por si acaso. Inflamación. ¿Está presente Viviana? Viviana. Si no está Viviana, Micaela Tarki. Aquí, doctor. Micaela, no está tu jefa. Creo que lo veo con Sí, el no. falta. Micaela, dime, Micaela. Ah, no, está bien, doctor. Micaela, Omar, González, Jesús, Abraham, Quispe, Michelle, Benito y Ronald Mamani son los que están integrando el grupo 5, ¿no? De igual forma, Sí, doctor. en la guía práctica, el grupo 5 tiene que exponer inflamación, el caso clínico, ¿ya? Presentan el caso clínico, ¿no? De qué se trata, cómo es, y posteriormente hacen la respuesta a las preguntas como tal, ¿no? De lo que están hablando el caso clínico, ¿no? Entonces, Está bien, doctor. esos dos, el día lunes, los dos grupos, tanto fisiopatología del dolor como fisiopatología de la inflamación, el día lunes nos estaríamos viendo. Obviamente todos tienen que estar viniendo estudiando dolor e inflamación, ¿no? Que prácticamente el día lunes también van a darle la segunda evaluación que es de inflamación, ¿no? Sobre 15 preguntas, 15 puntos, ¿no? Entonces, ese día, como hemos mencionado, cada grupo también tiene que traer preguntas, ¿no? Para sus compañeros y obviamente si no participan, el grupo expositor tiene todo el derecho de preguntar a los demás grupos, ¿no? Doctor, se Entonces, le escucha con eco. dime, Ana. No se le escucha bien, doctor. Con un eco tremendo y se escucha raro. Está Yo les normal. escucho bien. ¿Me escuchan o no? Doctor, ¿se escucha bien? Doctor, ¿se le Doctor, se escucha escucha bien normal. nomás? Se escucha bien, doctor, yo lo escucho bien. Ya, todos con Ana, entonces. Ana, no sé si es tu micrófono o es algún, tal vez estás con doble compartición de audio, ¿no? A veces eso pasa que sabe escucharse eco, ¿no? Entonces, como lo he ido reiterando, ¿no? Igual esto va a ser público en el grupo. El día lunes, el grupo de Rosalía, fisiopatología del dolor, el grupo 1, y el grupo 5 fisiopatología de la inflamación,
que corresponde a Viviana Ángela, ¿no? Alco y Micaela Tarqui, que tienen que presentar, obviamente, cada uno su caso clínico. ¿Cuánto es el tiempo de cada uno de estos casos clínicos? Obviamente va a ser un 15 minutos de presentación del caso y 15 minutos de responder las preguntas de cada uno de este caso clínico, ¿no? Respecto a fisiopatología del dolor, entonces tendrían media hora, otros 10 minutos para preguntas de parte de sus compañeros de cada grupo, y el siguiente caso clínico también va a tener media hora de presentación, 10 minutos de preguntas, ¿no? Y obviamente todos los grupos que el día lunes no van a exponer, ya sea el 2, 3, 4, tienen que preguntar. Entonces ustedes pueden traer preguntas sobre fisiopatología del dolor, fisiopatología de la inflamación, pueden revisar de qué se va a tratar el caso clínico, tienen que revisar, porque también así como los grupos expositores, tienen todo el derecho de preguntar a cualquier grupo, ¿no? A cualquier grupo sobre el caso clínico, porque se supone que el día lunes vamos a hacer la práctica de estos dos casos clínicos, tanto de dolor e inflamación. Todo eso tienen que leer para el día lunes. Esa es la práctica del día lunes. ¿Entendido? ¿Dudas o preguntas? Ya. Vamos a seguir entonces. El día martes, esto que tomen bien en cuenta, el día martes el grupo de José Luis Charca, Coyo, no sé si está ahí José Luis. Sí, doctor, aquí presente. José Luis, tu grupo el día martes tiene que exponer el caso clínico, ¿no? De fiebre. Está Ahí bien, está en la doctor. guía práctica, está ahí junto con Elías, Araceli, Anaí, Caterín, Javier Larrea. Ellos están encargados para el día martes, ¿no? Obviamente con las mismas características, 15 minutos de presentación más 15 de preguntas, total media hora, 10 minutos de preguntas, ¿no? Entonces el día martes vamos a estar desarrollando el caso clínico con el grupo 2 de fiebre, ¿no? Entonces todos el día martes tienen que estudiar fiebre y ahí vamos a estar discutiendo la práctica de el caso clínico de fiebre, ¿no? Juntamente con ese grupo el día martes ya vamos a ir el grupo verde, Edwin, Exalto, Condori, ¿está ahí presente? Presente, doctor, sí. Edwin, a tu grupo, y al igual que el día martes, tienen que presentar el caso clínico de ácido base, ¿ya? Entonces está en la guía práctica, al igual que le estoy volviendo a decir, van a tener media hora. Ahí lo pueden ustedes desgregar que tienen que presentar el caso clínico, de qué se trata y responder las preguntas, ¿no? En ahí se pueden dividir entre ustedes, que son ahorita registrados entre 5, 6 son. Entonces, de los 6 tienen que participar, ¿no? De cada uno con las preguntas, ¿no? Entonces, el grupo 3 de Edwin va a presentar el día martes junto con el grupo 2 del José Luis, ¿no? Fiebre primero José Luis y Edwin te toca ácido base. Y el día miércoles, el grupo 4 que no sé si está presente, Yuraska, Araceli, o Yaruska, perdón. Sí, doctor, aquí estoy. Yaruska, para el día miércoles con tu grupo tienes que ir alistando el tema de desequilibrio hídrico, el caso clínico de disturbios hidroelectrolíticos, ¿ya? Entonces, con ese tenor, el día miércoles estarían teniendo su espacio para defensa práctica de casos clínicos. Entonces, como se verán, todos ya tenemos un grupo, ya sabemos qué vamos a exponer, de dónde vamos a exponer y creo que ya estamos decididos, ¿no? El día lunes, entonces todos tienen que enfocarse en dolor e inflamación, ¿no? Se supone que para hoy día ya han estudiado dolor y para lunes obviamente ya tienen que ir estudiando el caso clínico de la guía práctica, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero, que vayan ustedes estudiando solamente el lunes, dolor e inflamación. Para el día martes, los que van a continuar va a ser fiebre y ácido base, ¿no?
Y el día miércoles, por último, Yaruska nos va a exponer el grupo de Yaruska hidroelectrolítico, ¿no? Entonces, dense cuenta que tienen que ir para la semana ya desglosando todo lo que es el caso clínico que lo tenemos que desarrollar el, en las aulas, ¿no? Vía presencial. Entonces, ya saben que todos tienen un grupo y en base a eso vamos a trabajar, tenemos que trabajar eh, ya ir subiendo todos estos temas, ¿no? Entonces, ¿alguna duda, pregunta? Doctor, solamente tenemos que hacer un diapositivas nada más, ¿no ve? Del caso clínico, o qué más era el El, informe. el caso clínico lo pueden hacer en diapositivas, ¿no? O lo pueden hacer en el material didáctico que ustedes vean, pero que tiene que ser práctico, no es copy-paste y bueno, si hago en diapo lo hago copy-paste de la guía práctica y solamente vengo y lo leo. No, tiene que ser bien concreto, ¿no? Tiene que ser un resumen de la guía práctica, cosa que ustedes, los que están exponiendo, sepan de memoria el caso clínico. Por ejemplo, yo les puedo preguntar, ¿y tu paciente cuántos años tenía? Ay, no, atrás la diapo, no, no, O sea, tienen que saber de memoria cuántos años tenía, qué antecedentes tenía, por qué ha venido a consulta, qué ha pasado, cuál ha sido su motivo de consulta, qué ha tenido, qué signos y síntomas, por qué, así, ¿no? Entonces, todo eso también lo tienen que saber de memoria. Pues les estoy dando los grupos expositores, por ejemplo, del día lunes, que es dolor y fiebre, dolor e inflamación, tienen que saber de memoria el caso clínico. No les pueden pescar los restantes grupos, obviamente van a ganar puntos. Tienen que, obviamente, preguntar, ¿no? Dudas que tengan del caso clínico y obviamente los que más experticia van a tener van a ser dolor y inflamación, los grupos que están ahí. Entonces, el material no les estoy restringiendo que solo diapos o solo pisar. Pueden utilizar material didáctico, pueden utilizar papelógrafo, pueden utilizar algún otro, no sé, incluso saben hacer como una narración, ¿no? Se pueden hacer, pueden, yo quiero su creatividad, ¿no? Vamos a ver la creatividad de cómo presentan. Es una presentación abierta prácticamente, ya saben, con un tiempo delimitado y que se tiene que ser práctico, ¿no? No puede ser solamente venir y leer todo, no, no. Eso yo voy a valorar. Primero, cómo va a ser la disertación, la presentación. Segundo, cómo van a responder a las preguntas que están en la guía práctica y cuál en grupo, cómo han quedado, cómo han definido, en qué conclusiones han quedado respecto al caso. Entonces, esa es la idea. No es la idea venir y leer solamente las diapos o venir y leer los cuadros. Ahí ustedes tienen que hacer el razonamiento como tal. ¿Ya? ¿De acuerdo, Marcela? Doctor, una consultita más. El tiempo que nos ha dado delimitado, ¿cuánto era el tiempo? Media hora. Media hora, Media ¿no? hora tienen para, obviamente ya ustedes van a ver el caso clínico, ¿no? Yo les sugiero, ¿no? Por lo menos de 5 a 10 minutos presenten el caso clínico, ¿no? Presenten, hagan entender el caso clínico. ¿Quién es? ¿Por qué viene? ¿Qué síntomas? ¿Cómo ha llegado? ¿No? ¿Qué síntomas ha tenido? Todo eso, ¿no? Sobre el perfil de presentación de un paciente. Después de los 10 minutos, netamente a responder el cuestionario del caso clínico, ¿no? Ahí diría seguramente, según el paciente, qué signos y síntomas corresponde a esto, entonces ustedes ya responderán eso, que ahí van a tener los siguientes 20 minutos, ¿no? Eso, por favor. Después ya, obviamente, cada grupo, por ejemplo, los otros grupos que no están exponiendo el lunes están obligados, cordialmente obligados, a traer preguntas sobre inflamación y dolor, ¿no? Entonces, mientras más vayan participando, obviamente van a tener la puntuación correspondiente, pero mientras algún grupo no participe, no pregunte, el grupo ponente, o sea, los grupos exponentes tienen todo el derecho de preguntar. Entonces, aquí es, si no pregunto, te preguntan. Y si no respondes, pues ahí también va a bajar la participación, ¿no? Entonces, en ese sentido, más que todo estamos haciendo una retroalimentación positiva entre ustedes y obviamente ahí vamos a ir interviniendo si es que hay que corregir, hay que sumar o hay que complementar algún tipo de información.
¿Se ha quedado de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Doctor, una última más pregunta. Y sobre el CD que hay que presentarle de esquema o mapa conceptual, Sí, ¿es ese mismo día no, no, o eso es a finales. Por ejemplo, toda esta semana ya vamos a tener, como vamos a llevar, ¿no? El día lunes, eh, dolor, inflamación, los casos clínicos, ¿no ve? El día martes vamos a llevar fiebre y ácido base, y el día miércoles hidroelectrolítico, y el jueves shock, ¿no? El día viernes estaríamos reforzando todos los temas, ¿no? Y para el día lunes estarían dando su primera, no, no este lunes, al siguiente lunes, ya la primera evaluación de todo este módulo, ¿no? De todo este módulo que correspondería dolor, fiebre, ¿no? Inflamación, hidroelectrolítico, ácido base y shock, que son 6 temas. Entonces, para ese día de la siguiente semana, cuando den su evaluación del módulo sobre 35 puntos, entonces ahí ya ustedes ya me tienen que presentar ese trabajo práctico de módulo que correspondía en hacer un mapa mental, ¿no veo? Es un mapa conceptual, ¿no? Pueden poner imágenes, obviamente pueden trabajarlo en Word o lo pueden trabajar en alguna otra aplicación, ¿no? Y eso lo pueden, obviamente, por ejemplo, ahorita ya tienen temas. El grupo de Rosalía que le ha tocado fisiopatología del dolor, entonces todo su grupo tiene que hacer su mapa esquemático bien legible, ¿no? De fisiopatología, solamente de fisiopatología de dolor. Y así sucesivamente. Por ejemplo, al grupo de Viviana le ha tocado inflamación, entonces hará un mapa esquemático, ¿no? De fisiopatología de la inflamación. Entonces, eso, entonces, lo unen, o sea, cada uno tiene que hacer su mapa esquemático del tema que le ha tocado exponer. Y al final la jefa de grupo, ¿no? Pues en este caso Rosalía, tiene que unirlo todos los mapas conceptuales de sus compañeros, de los 6 integrantes, y me tiene que presentar eso como grupo uno, ¿no? Tanto en forma, en quemado en CD, ¿no? Prácticamente, y respaldado medio físico, ¿no? Que puede ser, digamos, una hoja bond, donde ahí está todo desglosado, el mapa conceptual, ¿no? Y así cada uno de los grupos, o sea, cada jefe de grupo tiene que recolectar los trabajos que es hasta la siguiente semana. Ya saben qué tema, pero lo tienen que ir haciendo hasta la siguiente semana, cuando ya va a ser su evaluación del primer módulo, ¿no? Entonces, a la siguiente semana, el lunes, vamos a acabar ya con la primera evaluación del módulo, que lo estamos haciendo de, así, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. Entonces, los responsables de cada grupo, ese es el trabajo práctico del módulo, que tienen que, cada uno de sus compañeros tienen que darles a ustedes el mapa conceptual, ¿no? Y lo tienen que hacer quemar en un CD. Eso me pasan por medio físico y obviamente lo tienen que pasar en medio físico, ¿no? Cosa que yo ya tenga ese respaldo de sus trabajos prácticos. ¿Ya? ¿Dudas o preguntas? Creo que ninguna, ¿no? Entonces, estamos quedando bien claro con las ponencias. Yo creo que todos tienen un grupo. No creo que haya alguien que no haya tenido, pero los dos primeros grupos del día lunes ya tienen que estar alistando. El del día martes también, el del día miércoles ya tiene que estar allí, ¿no? Ya tienen que estar alistando sus ponencias, ya tienen la guía práctica. Allí ustedes pueden utilizar data, pueden utilizar papelógrafos, la pizarra, algún material didáctico para explicar todo eso, ¿no? Y por último, preparar ya su trabajo de módulo. El examen del primer módulo estamos queriendo dar el día al siguiente lunes, obviamente pasando todos estos temas. Con los casos clínicos vamos a ir reforzando, cosa que estemos listos para el examen. Desde el día lunes, como les decía, quiero que traigan su trapper, cada uno de ustedes. ¿Para qué el trapper? No para darles tareas, sino para que ustedes tomen apuntes de todo lo que se va a hablar, ¿no? Incluso que ahí hagan en forma borrador mapas mentales, ¿no? Donde el cual ustedes, por ejemplo, si voy a estudiar para el día lunes dolor o inflamación, entonces ya haga mi resumen, ¿no? De ahí, entonces todo eso también yo voy a valorar con el sello. O sea, mientras más sellos tengan, obviamente
van a tener más un punto, ¿no? Entonces, en eso vamos a valorar que ustedes vengan y allí tomen apuntes, o sea, su trapper solamente de fisiopatología, ¿no? Allí tomen apuntes, ahí ustedes digan, ah, ya, esto había sido así, algo que no entendían, y si ustedes mismos preguntan, ah, ya, pues traigan esas preguntas y van a responder y allí se pueden. Entonces, ese trapper netamente va a ser de fisiopatología, o sea, donde ustedes van a hacer sus resúmenes, pueden hacer ahí sus apuntes, algo que es muy importante. Entonces, eso tiene que ser su trapper de trabajo del curso de verano, ¿ya? Entonces ahí pueden poner esquemas. Ahí quiero ver cómo ustedes tienen su método de aprendizaje mediante mapas, resúmenes. Eso voy a valorar de cada tema. Por ejemplo, de dolor, ahí yo quiero ver sus apuntes, qué es lo que están haciendo. Entonces yo voy pasando y obviamente como hemos visto en la primera clase, mientras más van hablando, yo también voy anotando qué personas participan y también voy a ir viendo sus, sus trappers, ¿ya? ¿Dudas o preguntas? ¿Nadie? ¿Se ha entendido todo claro? Sí, doctor, el trapper entonces es para apuntes nomás, ¿verdad? Sí, apuntes y obviamente ahí hagan sus resúmenes. Por ejemplo, de dolor, ustedes mismos, o sea, tienen que hacer su resumen como ustedes deseen. Yo no les voy a dar un cuestión. Ustedes, yo quiero así. Fisiopatología del dolor, lo más importante, ¿qué es? ¿Cuál había sido? Si no, eso les va a dar también una técnica de aprendizaje, ¿no? Y todo lo que hemos hablado en la clase también, ¿no? Pueden bajar ahí algo que sea muy importante, no, ejemplos que hemos dado, ahí lo pueden poner, o incluso ustedes lo pueden poner alguna impresión, ¿no? Algo que les ha gustado tal vez en el Google Drive o de la diapositiva, entonces lo pueden colar a su Trapper, o sea, algo que sea un material valioso para ustedes, para que si hablan de fisiopatología del dolor solamente sea una repasada y ahí tengan todo el material para recordar. ¿Me entienden? Sí, doctor. Ya, entonces, si no hay más preguntas, vamos a continuar. Tenemos todavía tiempo. Eh, Hoy vamos a dar un tema teórico que es fisiopatología de la inflamación, ¿ya? Pero estoy volviendo a reiterar, estas son clases teóricas donde ustedes pueden participar, ¿no? Entonces, yo creo que, a ver, vamos a ver, tengo ya la lista de todos los que han participado, ¿no? Y miren que hay buenas notas, hay notas de 14, pero hay nomás notas de 6, 5, ¿no? Hay buenas notas de 15, 14, 11, 12, notas de 5. La mayoría, yo creo que un 80% acerca más. La mínima nota de este examen, que es sobre 15 puntos, es 5 puntos, ¿no? Entonces, yo les digo, ¿no? O sea, tienen que tomar atención porque prácticamente es un modo de que ustedes vayan reforzando aquello que estamos hablando, ¿no? Les gustaría, bueno, el patrón ya algunos ya lo saben, ¿no? Pero quisieran revisar el examen que les haya mandado. Aló. Sí, doctor, por favor. Ya, entonces vamos a ir, bueno, voy a compartir la pantalla y vamos a resolver eso primero y después vamos a pasar al esquema de fisiopatología de la inflamación, ¿ya? Entonces, un momentito, por favor, déjenme compartir la pantalla y, y vamos a responder las preguntas que queden claros respecto a todo lo que hemos hablado. Ya, a ver.
me indican. Bueno, ya. Ahora sí pueden ver mi pantalla. Sí, sí, doctor, se puede ver. Ya, entonces esta es la primera evaluación del primer tema, ¿no? De los 6 que vamos a llevar, del primer módulo, o de la primera unidad en este caso. Entonces ahí les he pedido el nombre, y muchos lo han puesto. Y en esta primera pregunta, ¿qué es alodinia? ¿Qué es lo que respondieron? A ver. Dolor por estímulos que no son traumáticos. Sencilla, ¿no? Es un dolor, estímulos porque no son traumáticos, no es un dolor visceral, no es un dolor a compresión de tejidos o dolor eh, de tipo neuropático de origen central o ninguno, ¿no? Lo que lo caracterizaba que era dolor a estímulos que no son traumáticos, ¿no? Como una caricia, ¿no? Entonces esa era la respuesta como tal. En esta, la teoría de compuertas Melsack y Wald se refiere a, ¿qué pusieron? Bloqueo de dolor de las fibras intracelulares. Internucleares, ¿no? Entonces, obviamente es un bloqueo, ¿no? Que hemos dicho, ¿no? Y eso hemos explicado como en Chubis, ¿no? Hemos dicho, hay unas fibras A, beta o delta, que, bueno, van percibiendo las fibras más superficiales que prácticamente sienten el tacto, ¿no? Y obviamente las que llevan el dolor, las delta o las C, son las que van a llegar un poco más tarde. Entonces, por eso la respuesta era el bloqueo del dolor por las fibras intranucleares, ¿no? Prácticamente es el cierre de la compuerta, ¿no? Bloqueo. Si se hubieran acordado de esta palabra bloqueo, entonces ya, ¿no? Hubieran respondido bien. ¿Qué es el dolor nociceptivo? Doctor, es una consecuencia de lesión somática o visceral. Exacto, ¿no? ¿O alguien tiene alguna otra respuesta? Porque de dolor neuropático no es, ¿no? O sea, neuropático ya hemos dicho, característica principal que tiene, ¿no? Son características de electricidad, puede ser parestesias, puede ser algún tipo de alodinia, ¿no? No es una consecuencia de una lesión neuronal porque sería un dolor neuropático, tampoco de una lesión cerebral, ¿no? Y obviamente es una consecuencia de lesión somática o visceral. El dolor nociceptivo se clasifica, ¿no? Ya sea en dolor en lesión somática o visceral. Entonces esa era la respuesta, ¿no? Uno de los siguientes no corresponde a las características del dolor agudo. ¿Cuál era? Se considera como enfermedad. Exacto, bien. La consecuencia inmediata de activación por una noxa, obviamente, ¿no? Función de protección, sí, todo dolor agudo es característica de un síntoma de alarma, ¿no? Los sistemas psicológicos son escasos, obviamente, y no se considera como una enfermedad, ¿no? ¿Por qué? Porque el dolor crónico sí es allí donde se considera como una enfermedad, sí tiene síntomas psicológicos elevados y obviamente hay una ansiedad que puede incrementarse, ¿no? Ves al dolor, el dolor crónico, ¿no? Entonces, por eso es que el que no correspondía es que se le considera como una enfermedad, ¿no? La siguiente pregunta. La clasificación según la etiología del dolor se clasifica en Todos. Mixto. mixto. No, en todos, Todos, todos. doctor. Ya, entonces, como hemos dicho, ¿no? El dolor nociceptivo tiene su subclasificación, ¿no? Como hemos dicho, somático y visceral, ¿no? Pero la gran clasificación es en esto, neuropático, nociceptivo y mixto. Entonces la respuesta correcta era todos, ¿no?
Uno de los siguientes no corresponde a la característica del dolor neuropático, ¿no? Dolor con hormigueo, dolor como descarga eléctrica, casi siempre es un padecimiento crónico, responde a analgésicos o todos corresponden. ¿Cuál era? Responde a analgésicos Responde a convencionales. analgésicos convencionales. Ya, porque no, cuando es un dolor neuropático, no va a responder a los analgésicos convencionales, como por ejemplo el paracetamol, el ibuprofeno, ¿no? Necesita de antineuríticos, por ejemplo, ¿no? O sea, un dolor neuropático, por ejemplo, un herpes zóster intercostal que les dé con una inflamación intercostal, no aliviana más que con algún opioide. Un convencional que es un paracetamol, un ibuprofeno, diclofenaco, no va a poder aliviar, ¿no? Entonces, eso era el que no corresponde, que no responde a analgésicos convencionales, ¿no? Dentro de las características del dolor se agrupa en un mnemotécnica, así que si el que la ha fallado ya, uno de los siguientes no corresponde. ¿Cuál es? Amnesia Amnesia del del dolor. dolor. Exacto, ¿no? O sea, siempre acuérdense de Alicia, ¿no? Entonces, la aparición de aparición, localización, intensidad, característica, irradiación y factores atenuantes o exacerbantes, ¿no? Que en este caso no tienen que ver nada la parte de la amnesia del dolor, ¿no? Dentro de la clasificación del dolor, ¿no? De la escala visual análoga, ¿qué puntaje se da al dolor moderado? De 4 a 7. 4 a 7. 4 a 7, ¿no? Muy bien claro, ¿no? De 1 a 3 leve y de 8 a 10 obviamente es un dolor severo, ¿no? Eso según la escala visual análoga del dolor. Aquí, dentro de los nociceptores cutáneos, uno no corresponde a nociceptores, a los nociceptores, los cuales son, Nociceptores de tipo B. ya, ¿cuáles son los que correspondían? Las A delta y las de tipo C, ¿no ven? Solo son esos dos que corresponden a los nociceptores que están a nivel cutáneo, ¿no? Porque los nociceptores tipo B, más que todo te llevan la parte, no la sensibilidad dolorosa, sino la parte, la sensibilidad superficial, ¿no? ¿Ya? Que son las fibras más gruesas, ¿no? Dentro de los nociceptores cutáneos, uno de los siguientes son amielínicas y de conducción lenta. ¿Cuál es? Nociceptores tipo C. Exacto, ¿no? Los nociceptores tipo C son, obviamente son los que llevan el dolor crónico y obviamente son de conducción lenta. ¿Y por qué son lentas? Porque son amielínicas, ¿no? Entonces ya se están dando poco a poco cuenta, ¿no? Los nociceptores viscerales, la mayoría son, Fibras amielínicas. ¿no? Son como las fibras C, ¿no? Son las fibras amielínicas. Por eso que cuando, por ejemplo, un problema de una colecistitis aguda, ¿no? Un cálculo que está obstruyendo el bacinete, ¿no? No una vez que se impacte rápidamente provoca dolor, no, pasa su tiempo. Se impacta, se inflama y ahí activa las fibras amielínicas que serían en este caso de tipo C, ¿no? Pero como la conducción es lenta, entonces no llega rápidamente el dolor. Puede pasar horas, minutos, ¿no? Hasta que se perciba el dolor a nivel abdominal. Por eso las fibras, los nociceptores viscerales son más que todo lentas, ¿no? Por eso un cálculo ureteral, hasta que se obstruye el 100% de la uretra, recién provoca dolor. Pero si está obstruyéndose en un 50-80%, ¿no? No, no genera esa rápida, ese dolor, ¿no? De las fibras. La mayoría de estas fibras son viscerales, son amielínicas, ¿no? ¿Qué es el sistema OMAS? A ver, Sistema de analgesia modulado por opioides. vamos, estamos queriendo hablar. Sistema de analgesia modulado por opioides.
Sí, ¿no ven? Lo que hemos dicho igual, ¿no? El sistema OMAS prácticamente es un sistema descendente, ¿no? Que es modulado, un sistema de analgesia. Todos tenemos nuestro sistema OMAS, ¿no? Donde el cual nosotros respondemos al dolor, ¿no? Con opioides endógenos, ¿no? Entonces la respuesta era el sistema de analgesia modulado por opioides, ¿no? Neurotransmisor por excelencia excitatorio, ¿cuál es? Glutamato. Ah, pues, doctor. Glutamato, ¿no? ¿Dónde perdés? Y aquí el neuropéptido excitatorio, ¿cuál es de todos estos? Sustancia P. Sustancia La P. sustancia P, ¿no ve? ¿Por qué? GABA, ¿qué es? ¿Qué es el GABA? ¿Es un neurotransmisor excitatorio o inhibitorio? Inhibitorio. Inhibitorio, ¿no ve? ¿Qué son las beta-endorfinas, las leoencefalinas, las metaencefalinas? ¿Qué son estas tres? ¿Qué son? Son los famosos opioides endógenos. Les dije, ¿no ven? Está endorfinas, encefalinas, metaencefalinas. ¿Qué hacen estos opioides endógenos? Obviamente hacen que inhiban la transmisión del dolor, ¿no? A través de los receptores mu, delta, ¿no? Por ende, también son inhibitorios. El único que es aquí, si es péptido, es la sustancia P, ¿no? Que prácticamente activa la señalización del dolor, ¿no? Entonces, en ese sentido hubieran razonado y hubieran encontrado, ¿no? Y esto está sencillo, ¿no? ¿A qué región de la corteza sensitiva del área de Brodmann llega el estímulo doloroso? 3, 2, 1. 1. ¿No ven? El área sensitiva primaria, ¿no? Entonces eso también yo creo que uno de sus amigas se respondió eso de memoria, ¿no? Entonces, eso eran las 15 preguntas, espero que les haya ido bien. He visto más del 60-50% que sí han sacado buena nota, pero como se están dando cuenta, yo no pongo cosas de otro mundo, no pongo cosas que no van a poder tocar, son cosas bien importantes que ustedes tienen que saber, ¿no? No pueden no dejar de saber estas cosas, ¿ya? Entonces, ¿alguna pregunta, duda? ¿Ninguna? Ya, entonces, ¿me están escuchando? Hola, hola. Sí, doctor, se le escucha. Ya, Claro. entonces, ahora vamos a pasar a fisiopatología de la inflamación. Estén muy atentos porque han visto, ¿no? O sea, todo tiene un orden cronológico, tiene una importancia y tenemos que repasar fisiopatología de la inflamación, ¿ya? ¿Se ve la presentación? Sí, doctor. Ya. Entonces, cuando hablamos de inflamación, ¿no? Tenemos que recordar que hay una definición, ¿no? Y miren, no estamos hablando de inflamación como el tema top del siglo XXI, del siglo XX. Ya eh, antes de Cristo, ¿no? Cornelius Celsius ya estaba describiendo, ¿no? La definición de cómo definir la inflamación, ¿no? Entonces, como ven allí, la inflamación tiene una tetrada, ¿no? Tiene una tetrada para definir, y eso lo han denominado como la triada, la tetrada de Virchow, ¿no? Donde el cual la inflamación se caracteriza. ¿Qué es lo que pasa? A ver, esto quiero que razonen y quiero que me vayan respondiendo. Yo voy a ir tomando las participaciones correspondientes. ¿Qué pasa alguna vez cuando ustedes han sentido algún golpe y después se ha inflamado? ¿Qué es lo que han visto?
un hematoma, doctor. Ya, pero ¿qué Doctor, características tenía ese? el edema, digamos, se enrojece y un coágulo de sangre. Ya, se enrojece. Doctor, sería rubor y calor primero que hay. Ya, pues yo les digo, cuando un tejido se inflama, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes juegan un partido y bueno, les dan o van al Wally, ¿no? Ya sean las palmas, se inflaman, ¿no? Pero ¿cómo está esa palma? Primero, ¿qué está? Se vuelve rojizo, ¿y eso qué vamos a denominar? Rubor, ¿no? Rubor, la primera ahí. ¿Qué más pasa? Aparte de rubor, Dolor, ¿qué? dolor, podría ser. Dolor, ¿no ven? Rubor, dolor, ¿qué más? Calor, Calor, doctor. doctor, calor. Exacto, calor, ¿no? Rubor, calor, dolor y por último, Tumefacción, doctor. Hinchazón. incremento, ¿no? Un edema, un hinchazón, ¿no? Y por último va a haber, obviamente esa mano o ese pie va a continuar caminando, va a estar jugando así igual y no, no ven, Va a haber una pérdida de función. impotencia funcional, ¿no? Entonces se dan cuenta, la inflamación se caracteriza por esa tetrada o por una pentaba, que es el que se ha asociado a la tetrada de Celsius más antes, y el último quinto, que es la impotencia funcional, es el de Virchow, ¿no? Entonces, vean que todo lo que estamos hablando va a tener un significado, el por qué. ¿Por qué el calor? ¿Por qué el sudor? ¿Por qué el incremento o el hinchazón? ¿Por qué el dolor? ¿Y por qué la impotencia funcional? ¿No? Entonces, si se dan cuenta, estamos desglosando cómo podemos ver a un tejido inflamado, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros tenemos una definición fisiopatológica en el cual decimos que es una reacción estereotipada producida en el tejido conjuntivo vascularizado, ¿no? Que resulta de la agregación de un agente físico, químico o bueno, en este caso una agresión de un agente ya sea físico, químico, biológico, autoinmune, que está destinada a limitar el daño sufrido por el organismo y además siente las bases para la reparación. Entonces, para que haya inflamación, ¿qué tiene que ver? Primero una agresión, ¿no? Y esta agresión, ¿dónde va a localizar? Obviamente en el tejido conjuntivo vascularizado, ¿no? ¿Qué va a hacer el organismo? Va a ser una reacción estereotipada, una reacción que obviamente ¿qué es una reacción estereotipada? Prácticamente ahí vienen las reacciones, las fases de cómo se va produciendo todo esta tetrada o esta pentaba que hemos mencionado, ¿no? Que son características de la inflamación, ¿no? Entonces, hay una reacción estereotipada del tejido conjuntivo vascularizado con una agresión, ya sea de un golpe, como un golpe físico o químico, ¿no? Alteraciones del pH biológico o incluso el sistema inmune, ¿no? Un ejemplo que les decía en el sistema autoinmune, ustedes, ¿quién conoce alguna enfermedad autoinmune? Lupus, doctor. ¿Ya? El famoso lupus eritematoso sistémico, ¿no? Donde prácticamente el sistema inmune ataca, ¿no? A nuestro mismo cuerpo, en el cual puede producir una vasculitis, puede provocar algún tipo de neumonía, cardiopatías, ¿no? Entonces, el mismo sistema inmune genéticamente puede provocar un daño, ¿no? Y obviamente para todo esto, lo que se hace, ¿cuál es el objetivo? Limitar el daño, ¿no? Limitar el daño. Ese es el gran objetivo, ¿no? Que sufre el organismo. ¿Y para qué? Para limitar el daño y posteriormente hacer la reparación, ¿no? Es como un bosque, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si en el bosque que años pasados se estaba incendiando? Han ido los bomberos, han tratado de controlar, ¿no? Que no se expanda más allá, ¿no? Han ido allí, han llevado agua, ¿no? ¿Para qué? Para que al final, obviamente, esa área quemada no va a ser la misma, ¿no? Empiezan a hacer
la reparación de la zona, ¿no? Allí obviamente ayudar a los damnificados, tratar de hacer algún sembradío de árboles, ¿no? Pues lo mismo pasa con nuestro organismo, donde ese lugar que está sufriendo el daño por la inflamación, entonces se tiene que limitar, porque si se expande puede llegar a problemas más nocivos, ¿no? Entonces, la clasificación, al igual que como el dolor mencionábamos, ¿no? Puede ser aguda o crónica, donde el cual puede ser de minutos a días, ¿no? Y al inicio presenta una respuesta bien uniforme, ¿no? En cambio, la crónica puede durar semanas, meses, donde tiene menor uniformidad, hay linfocitos epitelioides, hay mucho, o tiene macrófagos, ¿no? Convirtiéndose en células gigantes, ¿no? La proliferación de vasos y tejidos y una infección intracelular, ¿no? Entonces, prácticamente dentro de esta clasificación, ¿no? Ya sea una inflamación aguda o crónica, tiene, ¿no? Una característica, al igual que hemos mencionado, ¿no? Como el dolor, pues cuando son crónicos incluso, ya hay una proliferación de vasos y tejidos. Prácticamente cuando ya hay un proceso inflamatorio crónico, ¿qué pasa cuando les decía ayer un ejemplo? Si el proceso inflamatorio es crónico, como una artritis reumatoidea que está afectando a las articulaciones interfalángicas distales, provoca, ¿no? Que el tejido conjuntivo se vaya acumulando de linfocitos y hay una proliferación de vasos y tejidos y ahí es donde ahí se va haciendo la fibrosis y como han visto se puede ir deformando las falanges distales, ¿no? Frente a una artritis reumatoidea, ¿no? Entonces aquí como vemos en una aguda, ¿cuáles son las características, no? En la aguda, la duración siempre va a ser breve, desde minutos hasta 15 días, y hay un predominio exudativo. Aquí vamos a saber las fases, vamos a hablar muy importante en qué pasa, ¿no? Cuando hemos dicho todas las características, ¿no? De Celsius y de Virchow, ¿no? Donde el rubor, por qué el edema, por qué el calor, ¿no? Por qué el dolor, ¿no? Entonces prácticamente hay una respuesta inicial inmediata y hay un proceso dinámico activado como la cascada y amplificación de la respuesta, ¿no? Entonces aquí vemos un vaso que prácticamente, aquí hay una lesión, una anoxia mecánica, traumática, química, en el cual hace que por diaperesis los glóbulos blancos vayan al lugar de la lesión, ¿no? ¿Para qué? Para limitar el daño, ¿no? Y ahí es donde vamos a hablar de la fase celular, la fase vascular, ¿no? Y obviamente los cambios inflamatorios alteran el flujo y el calibre vascular, ¿no? Hay una vasodilatación y hay alteraciones de la permeabilidad vascular. ¿Para qué? Para que salgan los glóbulos blancos y una emigración de leucocitos como la famosa quimiotaxis, ¿no? ¿Qué es la famosa quimiotaxis? ¿Alguien me podría decir? Aló, creo que les voy a hacer prender sus cámaras, ¿no? Aló, aló, Hola, doctor. vamos. ¿Qué es La quimiotaxis podemos decir que es, va a ser en que las células van a, mediante un proceso inmunológico, van a, ¿cómo se llama esto? Eh, van a, ¿cómo eran? Se van a, van a tener reacción autoinmune, si más recuerdo, doctor. Ya, está bien, a ver. A ver, Rosalía. Doctor, ¿es el movimiento de la célula del interior al exterior, por Ya, ejemplo? ya, es un movimiento de células. Ilsen, Sí. Doctor, ¿es cuando las células de- hay infección? Sí. no te escucho muy bien, te puedo mentir, la verdad no te escuchamos bien, Ilsen. Ahora,
Tal vez es tu señal. Movimiento de células guiados por señales químicas, doctor, la quimiotaxis. Allá, bien, bien, ¿no? La quimiotaxis. A ver, Pero doctor, también puede ser también las células que se desplazan a un favor de un gradiente químico que está dado para alimentación de las bacterias en su mayor concentración. para la alimentación, ¿te he escuchado o me estoy equivocando? No, no, es que se ha equivocado, doctor. Es lo que le he dicho, es de la concentración que se desplaza a un mayor gradiente químico. Ya, ¿y cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos que las células blancas vayan a ese lugar? ¿Cómo hacemos que se muevan? Entonces, para ir avanzando, ese fenómeno de quimiotaxis, como ven aquí en la pantalla, se nota en mi pantalla, ¿no? Sí, doctor, Sí, sí. doctor. Como ven aquí las células blancas, hemos dicho, ¿no? Que las características primero es obviamente inmediata. Hay una vasodilatación. Miren, el vaso está, el endotelio está dilatado y hay un incremento o hay una emigración de los leucocitos, ¿no? Una vez que llegan, ¿no? Al lugar inflamado, ¿no? Ellos, como verán aquí, mandan señales, ¿no? Que son proteínas de defensa, ¿no? ¿Qué son estas proteínas? Son las famosas citocinas inflamatorias, proinflamatorias, ¿no? De ahí vamos a decir cuáles, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de esta señalización hace que sea un lugar de inmigración, de quimiotaxis, a través de estas citocinas que van emigrando hacia el lugar de la lesión, ¿no? Prácticamente aquí, miren, es una bacteria o puede ser aquí algo mecánico, ¿no? Como una astilla con unas bacterias donde están viniendo, ¿no? Aquí, miren, está entrando los glóbulos blancos y de ahí están generando la señalización de proteínas de defensa, prácticamente las citocinas. Entonces ustedes me dirán, doctor, entonces, ¿cuáles son esas citocinas que van a hacer que atraigan más más glóbulos blancos aquí, donde es la zona de la guerra, ¿no? Ahí vamos a mencionar el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, interleucina 4, ¿no? Entonces ahorita les vamos a mencionar todo esto, pero que quiero que quede bien claro que esos son los mecanismos químicos de señalización que atraen a los glóbulos blancos, linfocitos T, B, ¿no? Entonces eso es la quimiotaxis. Entonces se dan cuenta que prácticamente esos son los cambios inflamatorios como tal, ¿no? En cambio, una inflamación crónica, ¿no? Dura mayor de 15 días, hemos dicho días, meses puede estar ahí, ¿no? Miren aquí cómo está una herida infectada, crónica, inflamada, ¿no? Es más que todo ya, incluso ya hay características de que ya hay tejido cicatrizal, ¿no? Mire, prácticamente estos bordes donde ya está separando con tejido fibrótico, ¿no? Persiste ante el estímulo y hay fenómenos vasculares de menos evidentes ya, ¿no? Predominio de elementos celulares prácticamente. Entonces, ahí es donde podemos encontrar y se observa simultáneamente inflamación activa, ¿no? Pero hay una destrucción celular, ¿no? Inflamación de curación, de proliferación vascular y fibrosis, como mencionábamos. ¿Alguna vez han visto este tipo de heridas? Por ejemplo, un pie diabético. A ver, ¿alguien que está queriendo hablar? Vamos, Sí, doctor, creo. vamos. ¿Qué crees? No te he escuchado. Aló. Bueno, estas heridas son las que, por ejemplo, ¿qué causas puede ver? Por ejemplo, el bacilo de la tuberculosis, ¿no? Cutánea en este caso, el treponema pallidum. ¿Qué provoca el treponema pallidum? A ver, ya que han vencido segundo año. ¿Algo?
Ya, creo que va. Sí, creo, doctor. ¿Qué? La famosa sífilis, Enfermedades de el chancro sí, duro, chancro blando, seguramente se acuerdan, ¿no? Que estos microorganismos obviamente provocan una inflamación crónica que incluso se empieza a ulcerar, ¿no? El bacilo de la tuberculosis empieza a generar incluso sus famosos casios, ¿no? Ya sea, pueden formar cavernas a nivel pulmonar. Y saben muy bien que la tuberculosis ataca todo órgano, ¿no? Puede ser próstata, vejiga, intestino, corazón, pulmón, retina, cerebro. Solamente las uñas y los pelos son los que no pueden afectar la tuberculosis, ¿no? Entonces dense cuenta que hay, y bueno, la exposición a prolongada toxinas que también pueden generar este tipo de eh, alteraciones, ¿no? Como la inflamación crónica, como las enfermedades autoinmunes que mencionábamos. Entonces hay una fase de curación, ¿no? Hay una parte, y estas son las fases de la reparación, ¿no? Prácticamente, como verán, la primera fase es la parte que en días, los primeros 3 días, es la parte de la inflamación. Día de posterior a la inflamación, ¿no? Que vamos a conocer, ya viene la fase de granulación, ¿no? Y después de los 3 días ya viene la parte de la retracción de la herida o la reparación, ¿no? Donde el cual ya va reparándose, ¿no? Entonces, el periodo crítico de la inflamación es esta parte, ¿no? Los primeros 3 días, donde el cual sí se puede prolongar, y si se prolonga, entonces puede haber una retracción de la herida y se puede fibrosar y puede pasar a una inflamación crónica, ¿no? Entonces, aquí están las fases de la inflamación. Hemos dicho que hay cambios vasculares y hay también cambios celulares. ¿Qué pasa en la fase vascular? Hay cambios en el flujo y en el calibre, ¿no? Y también alteración de la permeabilidad. Bien claro estamos mencionando. ¿Cuántas fases tiene la inflamación? Consta de 2 fases, una vascular y una celular. En la fase vascular, ¿no? En el cambio del flujo y del calibre, hay primero una vasoconstricción, ¿no? Pero después hay una vasodilatación, ¿no? Después hay una alteración de la permeabilidad. ¿Para qué? Para generar que vayan allí las segundas respuestas, que es la fase celular, donde va a haber el famoso rolling over o rodamiento de las células blancas, la adhesión y la diaperesis, ¿no? Hasta aquí estamos entendiendo bien clarito, ¿no? Entonces hemos dicho la primera fase es la fase vascular, donde primero hay una vasoconstricción. ¿Para qué? Para que haya mayor acercamiento del flujo sanguíneo al lugar de la noxa, ¿no? Y obviamente va a haber una vasoconstricción y una vasodilatación para tratar de que haya una diaperesis de las células blancas, ¿no? Entonces ahí estamos viendo cómo las células blancas van llegando al lugar de la anoxia y de la injuria, ¿no? Entonces, ¿cómo ahora cómo se va alterando este calibre vascular? ¿Cuáles son las causas? ¿El por qué? ¿Por qué hay vasoconstricción? ¿Por qué hay vasodilatación? ¿Qué es vasoconstricción y qué es vasodilatación? A ver, ¿alguien me puede decir? Si es que no me están entendiendo. ¿Aló? Bueno, doctor, la vasoconstricción va a ser el estrechamiento de los vasos sanguíneos o de los capilares y la vasodilatación, pues, el ensanchamiento o, como su nombre dice, dilatación se va a dilatar. Dilatación se va a dilatar. Ya. Entonces, sí, ¿no? O sea, la vasoconstricción prácticamente es la disminución del diámetro, del lumen de la luz de un vaso sanguíneo, y la vasodilatación obviamente es la dilatación, ¿no? Como decía su compañera. Pero ¿por qué se produce? Y es ahí donde tenemos que saber que hay acciones de mediadores como la contracción. ¿Por qué hay contracción endotelial? Tenemos que repasar, y esto tienen que saber clave, y obviamente algunos ya deben saberlo, que hablamos de la cascada, ¿no? Del ácido araquidónico, ¿no? Todo viene, esto hablando a nivel histológico celular, ¿no? De los fosfolípidos de la membrana celular. ¿Cómo es la pared celular? ¿Cómo está conformado? A ver, quiero participación.
tiene una membrana bicapa lipídica, ¿no? De esta membrana bilipídica hay enzimas como la fosfolipasa, ¿no? Entonces, esta fosfolipasa, ¿qué hace? Que a través de los fosfolípidos que están cubriendo la pared celular de las células, se va generando el ácido araquidónico, ¿no? Entonces, una vez que el ácido araquidónico se desprende de estos fosfolípidos de la membrana celular, entonces va a tomar dos vías, la vía de la ciclooxigenasa y la vía de la lipooxigenasa, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando viene la enzimas, que es la COX-1 y la COX-2 son la ciclooxigenasa tipo 1 y la ciclooxigenasa tipo 2, ¿no? Entonces, a eso se los denomina como COX-1 y COX-2, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Que vienen esta COX-1 y llegan aquí, ¿para qué? Para sintetizar las prostaglandinas, ¿no? La prostaglandina 2, las prostaciclinas, prostaglandinas H, ¿no? Diferentes prostaglandinas cuya función es prácticamente, por ejemplo, la prostaciclina I2, prostaciclina, ¿no? Causa vasodilatación, ¿no? Inhibe la agregación plaquetaria. ¿Qué hace el tromboxano, que es otro derivado a través de la vía de las ciclooxigenasas? Causa vasoconstricción, ¿no? Y promueve la agregación de las plaquetas, ¿no? Y al final, igual las prostaglandinas E2, la F2 y la D2 causan vasodilatación, ¿no? Que potencian el edema. Entonces, a través de esta vía, ¿no? Vean cómo se puede provocar, ¿no? La vasoconstricción y la vasodilatación. Esto por la vía de la ciclooxigenasa. Pero por la vía de la lipooxigenasa, ¿no? Vean ahí enmarcado cómo a través del ácido araquidónico se van formando los leucotrienos, ¿no? Los leucotrienos A2, cuya función, ¿cuál es? Vasoconstricción, ¿no? Generan vasoconstricción. ¿Quiénes generan vasoconstricción? Los leucotrienos y el tromboxano A2. Entonces, ¿cuál es la fase vascular? Había primero un inicio una vasoconstricción y posterior una vasodilatación. ¿Quiénes provocan la vasoconstricción? Los leucotrienos y los tromboxanos, ¿no? ¿Y quiénes generan vasodilatación? Posteriormente, la liberación de las prostaglandinas, ¿no? Miren esto. Todo tiene una explicación. Entonces, estos mediadores químicos son las responsables, pues, de la alteración del flujo, porque hacen cambios a nivel vascular, tanto vasoconstricción como vasodilatación, ¿no? Los famosos COX, ¿no? Que aquí están. Ahora, ustedes dirán, entonces, si esto es la inflamación, por eso es que se ha hecho, pues, medicamentos, ¿no? Los famosos AINES, antiinflamatorios no esteroideos. ¿Qué hacen los AINES? ¿Qué hace el paracetamol, el ibuprofeno? Todos los AINES, ¿qué hacen? Inhiben la COX-1 y las COX-2. Incluso hay la inhibición de la COX-1 o la COX-2 selectivos, porque la COX-1 es constitutiva. O sea, la COX-1 hay en todos los tejidos, ¿no? En cambio, la COX-2 es inducible, solamente hay en el proceso inflamatorio. Por eso van a ver que hay AINES selectivos de COX-2 y AINES que no son selectivos, ¿no? Y los corticoides, no los antiinflamatorios esteroideos, inhiben incluso desde la fosfolipasa 2, tanto la liberación de los leucotrienos y las prostaglandinas, ¿no? Entonces, es por eso que es muy importante que ustedes recuerden que primero la vasoconstricción se da por, primero, ¿qué? Leucotrienos y tromboxanos, listo. Ahora, la vasodilatación, ¿por quién? Ahí está, por la vía de la ciclooxigenasa, prostaglandinas, y eso provoca una vasodilatación, ¿no? Entonces estamos dando el por qué, por si acaso. Y entiendan muy bien por qué se hace la vasoconstricción y por qué hacen vasodilatación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este artículo, ¿no? El naproxeno, el sofecoxib, entonces prácticamente se ha hecho de que en estos pacientes, por ejemplo, la comparación de estos dos tipos de medicamentos, como les mencionaba, ¿no? En este caso, les decía, ¿no? Los AINES atacaban aquí, ¿no?
tanto la COX-1 como la COX-2, pero obviamente hemos dicho que una COX-1 es fisiológico. En todos lados existe la COX-1, pero la COX-2 es inducible. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente se expresa cuando hay un tipo de inflamación crónica, aguda, ¿no? En cambio, la COX-1 es fisiológica, ¿por qué? Porque las prostaglandinas también son un mecanismo de regulación del endotelio, ¿no? Para eso se han hecho estos medicamentos como el naproxeno y el rifecoxib, en el cual veían si es que había alguna acumulación, ¿no? Como ven aquí, dos, el naproxeno y el rifecoxib, que prácticamente mejoraba la inflamación al ser selectivos, ¿no? Entonces, una es eso y ahora es la alteración del flujo y el calibre vascular. Igual, ¿quiénes más generan vasodilatación? Ya hemos dicho, ¿no? Las prostaglandinas, ¿no? La E2, la I, pero otra molécula que genera vasodilatación es el óxido nítrico, ¿no? Y para eso se necesita una hipoxia y citocinas, ¿no? Ya hemos mencionado que citocinas, la misma insulina puede estimular la ENOS, que es la enzima convertidora de óxido nítrico, ¿no? Y también hay las inhibidoras, ¿no? Los corticoides o los lipoproteinos que también pueden generar esa inhibición, ¿no? Entonces, diferentes estímulos hacen que pueda incrementar el óxido nítrico. Entonces, ¿qué hace el óxido nítrico? Hace un aumento de la proliferación, ¿no? Hay un aumento de la vasodilatación, una disminución de la adhesión y la inflamación, ¿no? En cambio, cuando se va expresando a mayor cantidad, entonces ahí miren cómo esto obviamente se incrementa en la inflamación, hay un daño cerebral y hay un aumento de la vasodilatación, ¿no? Todo debido al proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, las alteraciones del flujo y el calibre celular prácticamente, ¿cuáles van a ser? La explicación. Aquí está, aumento del riego sanguíneo local. ¿Por qué? Porque hay una vasoconstricción por los leucotrienos y tromboxanos al inicio y después se empieza a vasodilatar. ¿Por qué? Por las prostaglandinas, el óxido nítrico, ¿no? Por eso es que hay un eritema, ¿no? Un eritema porque está vasodilatando y hay un calor local. ¿Por qué? Porque hay incremento del flujo sanguíneo. ¿Se entiende hasta aquí? Doctor, tenía una pregunta. Dime. ¿Quiénes provocaban la vasoconstricción? Esa parte no le podía escuchar bien. Ya, entonces, para todos estos cambios, ¿no? Aquí te lo voy a volver a retroceder. Viene de todo esto, ¿no? Aquí te lo voy a poner. Esto es lo que ustedes tienen que memorizarse de ahora en adelante para toda su vida. Este es el famoso o la cascada del metabolismo del ácido araquidónico, ¿no? Les he dicho, ¿no? Desde la célula, ¿cómo está conformada? Por una membrana bicapa lipídica, ¿no ven? Ustedes ya lo conocen, las células. Pero cuando se activa la fosfolipasa, cuando se activa en procesos inflamatorios, hace que se degrade desde los fosfolípidos, se genere ácido araquidónico. Y desde el ácido araquidónico hay metabolitos, ¿no? Y hay dos rutas que es el hecho, la ciclooxigenasa y la lipooxigenasa, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, los que van a hacer vasoconstricción van a ir por la lipooxigenasa, ¿no? ¿Para qué? Para generar los leucotrienos, ¿no? Miren, y los leucotrienos te generan vasoconstricción, ¿no? Y también por la vía de la ciclooxigenasa se genera tromboxanos, ¿no? Pero por la vía de la ciclooxigenasa, los tromboxanos que te van a generar, ¿qué? Vasoconstricción. Entonces, en conclusión, ¿quiénes te generan vasoconstricción? Ustedes me dirán, doctor, a través de la degradación del ácido araquidónico, los leucotrienos y los tromboxanos generan la primera respuesta que es la contracción, la vasoconstricción, ¿no? Para no complicar los que generan vasoconstricción, ¿cuáles son? Metabolitos del ácido araquidónico. Leucotrienos por la lipooxigenasa y tromboxanos por la ciclooxigenasa. ¿Me entienden? ¿Me entendiste, compañera? Sí, doctor, muchas gracias. Y los que producen vasodilatación, las famosas prostaglandinas, ¿no? A través de la ciclooxigenasa.
oxigenasa. Entonces, bien clarito estamos dejando. ¿Y por qué queremos saber eso? Porque tenemos que saber que todo eso provoca pues, eritema y el calor local. El eritema, ¿por qué se produce? Porque hay alteración del flujo sanguíneo, ¿no? El calor local, porque hay un incremento de ese flujo, porque hay una vasodilatación. Entonces, ustedes ya estarán dando cuenta, cuando ustedes tienen un golpe o les golpean, ¿no? Cómo ese lugar se vuelve caliente, ¿no? Se vuelve rojo. Entonces, ahí ya van a decir ustedes, pues, ¿no? Fisiopatológicamente, ya, pucha, ¿no? Se está liberando los metabolitos del ácido araquidónico, dirán, ¿no? Aquí se está viendo que primero seguramente se ha liberado el leucotrieno, el tromboxano A2, y como se está edematizando, se está empezando a incrementar de volumen y hay calor, está caloroso, entonces ya hay gran cantidad de prostaglandinas por la vía de la ciclooxigenasa, ¿no? Entonces, el incremento de la permeabilidad vascular, ¿no? Es el segundo. Hasta aquí hemos hablado solamente de las alteraciones del flujo y calibre vascular que nos generaba eritema y calor local. ¿Por qué hay eritema y calor local? Porque hay alteraciones del flujo y calibre vascular. ¿Por qué hay alteración del flujo y calibre vascular? Ya, por los metabolitos del ácido araquidónico y el óxido nítrico. Listo. Con eso no hay nada más que hablar. Ahora, ¿por qué incremento de la permeabilidad vascular? ¿No? Al momento de generar las acciones de mediadores de la contracción endotelial, hay aminas vasoactivas, ¿no? Como la histamina, que van a ser liberadas por mastocitos, acción de complemento o proteínas lisosomales, ¿no? O la serotonina, que son liberadas por plaquetas y agregación plaquetaria. Entonces, todo esto hace que se vayan liberando la histamina y la serotonina, que son mediadores vasoactivos, ¿no? Que prácticamente va a hacer que haya un incremento de la permeabilidad vascular, ¿no? Por la vasoconstricción. Y este incremento de la permeabilidad va a hacer que haya un aumento, ¿no? De la permeabilidad capilar y la filtración de líquido al intersticio, ¿no? Miren que hay un incremento, ¿no? Primero por la vasoconstricción va a haber una salida, un flujo neto hacia afuera. O sea, del intravascular va a ir al extravascular, una salida del flujo de salida, ¿no? Va cambiando las presiones hidrostáticas, coloidosmóticas al intersticio, ¿no? Entonces, es ahí que a un inicio va a ser trasudado. ¿Qué es un líquido trasudado? Donde no hay una gran característica de proteínas o elementos formes, ¿no? En cambio, después ya se va produciendo un exudado, que prácticamente ya es un líquido donde ya está con gran concentración de proteínas y células blancas, ¿no? Ahí disminuye la presión estática capilar, ¿no? O coloidosmótica en este caso, y la lentificación de la circulación por hemoconcentración, que va a ser la famosa éstasis, ¿no? La actividad metabólica del intersticio baja el pH, ¿no? Pues vean, se dan cuenta que todo la permeabilidad vascular, ¿no? Por los medios de la histamina, serotonina, van a generar la salida del flujo del intersticio, del intravascular al intersticio, ¿no? Para ir a la noxa, ¿no? Entonces, también aquí hay una retracción de las uniones celulares, ¿no? Una retracción de las uniones vasculares como tal, ¿no? A través de las citocinas y los polipéptidos producidos por macrófagos y linfocitos. Entonces, cuando les hablaba, ¿no? En las primeras diapositivas, ¿quiénes generan la atracción o la quimiotaxis? Estas son las citocinas. La interleucina 1, factor de necrosis tumoral alfa, y la interleucina 6, ¿no? Entonces eso hace que haya la migración de células blancas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, el incremento de la permeabilidad vascular, va a haber una lesión directa del vaso, puede haber una lesión directa, y es ahí donde hay un desprendimiento del endotelio y acompañada de la lesión plaquetaria, ¿no? Entonces las consecuencias prácticamente va a ser el exudado, ¿no? Que se manifiesta, ¿no? Del intravascular intersticio y va a generar el tercer signo cardinal de la inflamación, que es el edema. Y por la acidosis local, no hemos dicho que hay un cambio de acidez en el intersticio. Hemos dicho, ¿no? Mientras más ácido es una sustancia, tiene más concentración de hidrogeniones. Y el hidrogenión, por ende, es un activador de las fibras de las terminaciones libres que van a generar el dolor, ¿no?
y por eso también hay una impotencia funcional, ¿no? Y al último, la lesión del vaso genera el hematoma. Entonces se dan cuenta que todo lo que hemos mencionado, la pentada o la tetrada de Virchow, de Celsius, hemos dado la explicación fisiopatológica. ¿Por qué el rubor? ¿Por qué el calor? ¿Por qué el edema? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué la impotencia funcional? ¿Por qué el hematoma? Se dan cuenta que por qué estamos dándole a todos esos signos cardinales de la inflamación, hemos dado el por qué, ¿no? ¿Por qué de cada uno de esos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en este consenso que ya ha salido desde 1992, miren, que la inflamación es tan estudiada, ¿no? Que se han tratado de hacer definiciones como el famoso CIRS. ¿Qué es el CIRS? Aquí está, miren. El CIRS prácticamente es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Ese es el CIRS. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, si es un síndrome, es un conjunto, ¿no?, de signos y síntomas. ¿Debido a qué? A una inflamación sistémica. Si la inflamación, digamos, si el golpe de la rodilla no se ha podido controlar o una inflamación, ¿no?, debido a una infección, ya sea urogenital, ¿no?, no se controla y se pasa al torrente sanguíneo, ahí es donde se considera como CIRS, ¿no? Ya se vuelve sistémico. De algo localizado puede volverse generalizado. ¿Qué criterios tiene? Por ejemplo, aquí, miren. Primer criterio era la temperatura. Si tenemos una temperatura mayor a 38 grados o menor a 37 grados, ya era un criterio, ¿no? Segundo criterio, la frecuencia cardíaca. Si era mayor, ¿no?, a 90 latidos por minuto. El tercer criterio era la taquipnea, mayor a 20 respiraciones por minuto. Y la presión parcial de CO2, que tiene que estar menor a 32 milímetros de mercurio, ¿no? Que lo normal en nuestro medio es 30, pero a nivel de la altura se ha hecho este estudio que está en 40 y está aquí a 32, ¿no? Y por último, la concentración de células blancas, que tiene que estar mayor a 12.000 o menor a 4.000 por milímetro cúbico, ¿no? Con mayor al 10% de células inmaduras, ¿no? Entonces, dense cuenta que aquí prácticamente que solamente tengamos dos criterios, ¿no? En este caso, ¿por qué lo estamos poniendo aquí el 25 y estamos poniendo la altura del CO2? Porque para nosotros, presión parcial de CO2, lo normal es 30, pero en la altura lo normal es 40, ¿no? Por eso lo ponen aquí más bajo, menor a 32 de 100 es un criterio. En cambio, de nosotros el CO2 es 25, porque lo normal es 30 para nosotros, ¿no? Por la altura. En cambio, esto solamente es 25. Si es menor a 25, es decir, comprimido, ¿no? Entonces, si tiene dos de estos criterios, ahí le decimos CIRS, ¿no? Que esté con fiebre, taquicárdico, taquipneico, ¿no? Que esté leucocitando o que tenga datos de hipocapnia, entonces nos dirían un proceso de CIRS. Entonces, por eso es muy importante que ustedes vean que prácticamente la reacción que tienen, esto es de características proinflamatorias, el CIRS, ¿no? Pero hay otra característica que son el famoso CARS, el síndrome de respuesta antiinflamatoria compensada, ¿no? Donde el cual aquí prácticamente va a tratar de compensar al síndrome, o sea, si aquí las citocinas proinflamatorias estaban incrementadas, ¿no? Como la interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, aquí también hay citocinas que van a contrarrestar a este sistema de respuesta inflamatoria, ¿no? Y por último hay el MARS, ¿no? Y al final puede llegar a este famoso CHAOS, ¿no? Donde el cual puede ver alteraciones cardiovasculares como el famoso shock, ¿no? Shock. O el famoso, alguna alteración de la homeostasis entre estos dos tipos de síndromes, el CARS y el CIRS. O puede ver apoptosis, muerte celular, o disfunción orgánica, la O de OS, ¿no? O aquí puede ver la supresión del sistema inmune. Fíjense que este CHAOS, que así lo han puesto como memotécnicas, entonces fíjense que de una simple inflamación local se puede ir a parte sistémico, a todo el cuerpo, afectando a corazón,
generando choque, yendo a la homeostasis, generando algún tipo de electrolito, desequilibrio hidroelectrolítico y ácido base, muerte celular, que es apoptosis programada, ¿no? Disfunción de órganos y supresión del sistema inmune. Entonces, dense cuenta que de algo local, ¿no? Puede irse algo sistémico y de ese sistémico puede ir a diferentes órganos, ¿no? Ya sea a nivel metabólico, corazón, celular o disfunción de órganos, riñón, cerebro. Entonces ahí entra a la muerte, ¿no? Entonces hemos dicho, ¿no? La definición de el síndrome de respuesta inflamatoria tiene que tener estos 5 criterios, ¿no? Hemos dicho bien claro, temperatura mayor a 38, menor a 36, frecuencia cardíaca taquicárdico, taquipneico, leucocitosis o leucopenia, ¿no? Dependiendo si está mayor a 12.000 o menor a 4.000, y la presión parcial de CO2 que tiene que estar menor a 25, ¿no? A nivel de la altura y a nivel del mar 32. Entonces, miren que la probabilidad, ¿no? Dos criterios que cumplan tiene 32%, ¿no? 3 y 4 obviamente mayor a 45%. Entonces, es esto lo que nos interesa saber, ¿no? Cómo la infección se puede ir a un extremo, ¿no? Al CIRS. Y si hay infección más una respuesta inflamatoria sistémica, eso nos va a generar este tipo de enfermedad grave, que es la sepsis. ¿Qué es la sepsis? Es una disfunción, una respuesta desregulada, ¿no? Del organismo frente a una infección. A eso llamamos sepsis. Y la sepsis se puede dar por bacteremia, fungemia, parasitemia, virus, otros, ¿no? Todo tipo de infección puede generar sepsis. O puede ser que genera SIRS, ¿no? Como trauma, quemaduras, pancreatitis, que también se infectan y puede generar sepsis, ¿no? Entonces, utilidades de los criterios, como hemos dicho, tienen una alta sensibilidad, pero poca especificidad, pero dependiendo de los criterios que vayan incrementándose y obviamente eso genera mayor eh, sensibilidad, ¿no? Entonces, dentro de la fisiopatología, solamente para recordarles de lo que ya hemos hablado, si hay una cascada de agresión, ¿no? Hay una respuesta local, la liberación de citocinas, ¿no? Hay macrófagos, células endoteliales, ¿no? Es la fase de 1 de inducción, ¿no? Donde el cual ahí se va generando una respuesta inflamatoria, ¿no? Después puede haber una fase de las citocinas, como mencionado. ¿Cuáles son las citocinas inflamatorias? Interleucina 1, 6, factor de nucleosis tumoral alfa. Y al último llegar a una síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que es el SIRS, en la fase 3 de acción de citocinas, ¿no? Entonces ahí ya pueden afectar a nivel endocrino, cerebro, hematológico, corazón, hígado, intestino, pulmón, riñón, a nivel metabólico. Entonces dense cuenta que un trauma o una infección local puede generar todo este tipo de alteración. Por eso mueren los pacientes. Una simple ITU, una simple caries dental que se puede volver una angina de Ludwig, puede generar un SIRS y afectar a todos los órganos que hemos mencionado. Entonces dense cuenta que es un proceso inflamatorio grave, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, el proceso inflamatorio, como les decía, las proteínas, estas citocinas, que son prácticamente citocinas, proteínas, que son liberadas por los macrófagos, ¿no? Las células blancas, y ahí es donde se va formando este tipo de interleucina 6, 8, 6, ¿no? 1, 6, el óxido nítrico igual, ¿no? Las peroxidasas, y se van formando este tipo de precursores de la inflamación, ¿no? Entonces aquí estamos viendo igual, ¿no? Cuando ya todo esto se va alterando, llega al síndrome de disfunción orgánica múltiple o al síndrome de falla orgánica múltiple. ¿Qué quiere decir eso? Que si falla a nivel endocrino en el cerebro ya es un síndrome de disfunción multiorgánica, ¿no? Y obviamente ya mientras más órganos o sistemas va afectando la infección, se va provocando obviamente tiene un mal pronóstico el paciente, ¿no? Entonces aquí, para ir reforzando la fase de inducción, obviamente por las células blancas que van liberando factor de nucleosis tumoral alfa, interleucina 1, 6, ¿no? Y todas las citocinas. Aquí están bien claras las citocinas, ¿no? La 1, la 6, el factor de nucleosis tumoral alfa, ¿no? Y pues son las principales citocinas proinflamatorias, ¿no? Entonces no se olviden de esta cascada, ¿ya? Y para hacer esta secreción, ¿no? Del factor de necrosis tumoral es la citocina responsable del índice del shock séptico.
Por ejemplo, este factor de necrosis tumoral, que es una citocina proinflamatoria, se puede medir en laboratorio y ver cuán grave está, con qué grado de infección o inflamación está, ¿no? Aquí está. Este es el equilibrio entre citocinas proinflamatorias y antiinflamatorias, ¿no? Es una balanza. Ahí, miren, las citocinas proinflamatorias, ¿cuáles son? Factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 6, interleucina 12. ¿Qué son? Todos son proteínas que en la quimiotaxis se van liberando, ¿no? Para traer diferentes cantidades de leucocitos. Pero los antiinflamatorios, anti-contra, ¿no? Son los que regulan todo esto. En ahí está, por ejemplo, la interleucina 4, interleucina 10, interleucina 13, ¿no? Y los factores de crecimiento tisular, ¿no? El interferón gamma, ¿no? Que son prácticamente citocinas antiinflamatorias. Entonces, todo esto, ¿no? Por ejemplo, el factor de necrosis tumoral o caquectina lo denomina, ¿no? ¿Qué provoca la caquexia en infecciones crónicas? ¿Qué quiere decir caquexia? Que prácticamente estos pacientes, bueno, ya cesan con la alimentación, ¿no? Y se ha visto que en vivo pueden provocar la necrosis o hemorragia del tubo digestivo de tumores, ¿no? Y en vitro la lisis de ciertas células. Entonces, son la famosa caquectina, ¿no? Entonces, factores de necrosis tumoral que pueden ir a hacer la apoptosis y obviamente a ir a los receptores 2 para generar acciones biológicas de respuesta, ¿no? Aquí también efectos de las acciones biológicas que genera a bajas concentraciones moderadas y altas, ¿no? Desde las bajas concentraciones puede provocar diaperesis, moderadas fiebre, ¿no? Hacen el incremento de las proteínas de la fase aguda, ¿no? Y como la PCR, ¿no? Y aquí las concentraciones altas hacen el inotropismo, la vasodilatación y el factor 3 aumenta, ¿no? Dense cuenta que el factor de necrosis tumoral tiene sus funciones cuando se empieza a liberar en gran cantidad, ¿no? La interleucina 1, que es también otro proinflamatorio, ¿no? Que va como acciones biológicas a la liberación de las células, ¿no? Que van a hacer la famosa quimiotaxis que mencionábamos, ¿no? La 12, ¿no? Que prácticamente y la 6 hacen la síntesis de las proteínas de fase aguda. ¿Cuáles son las proteínas de fase aguda? La PCR, ¿no? ¿No? Que es prácticamente la proteína C reactiva, que ustedes seguramente lo han visto en biología, ¿no? Entonces prácticamente esos son los antagonistas y las citocinas que tienen que memorizarse, ¿no? Entonces todo esto, el concepto del espectro de la respuesta inmune en sepsis, que es la infección generalizada, ¿no? Hay un proceso de CIRS, ¿no? Pero también puede haber un incremento del CARS, ¿no? Fíjense que todo esto, CIRS, hay incremento de todas estas interleucinas proinflamatorias, pero también puede entrar al otro extremo, ¿no? Que puede irse al CARS. El CARS está más que todo por la 4 y la 10 y la 13, ¿no? Pues todo esto tiene que tener un equilibrio. ¿Cuál es lo correcto, no? Prácticamente el MARS, ¿no? Mixto, que tiene que ser mixto. Entonces, dense cuenta que la fisiopatología del problema es la sepsis que puede generar, ¿no? Si hay un incremento de los proinflamatorios, obviamente hay los CIS, y si hay incremento, ¿no? De los antiinflamatorios va a incrementar y se le va a llamar CARS, ¿no? Entonces, la disfunción y fallo orgánico, ¿no? Prácticamente se ve en todos estos sistemas, pulmonar, hepático, renal, intestinal, hematológico, nervioso y cardiovascular, ¿no? Entonces, todo esto hace que haya una disminución, ¿no? Ya que puede ser fallo en el inotropismo. ¿Qué pasa si hay una disfunción del sistema nervioso central? Ahí puede ver somnoliento, o que si está en coma ya es un fallo, ¿no? Una falla orgánica del sistema nervioso central, ¿no? Hematológico, miren, se puede hacer una coagulopatía, una coagulación intravascular diseminada, ¿no? Úlceras de estrés, ¿no? A nivel renal que requiera diálisis o que incremente la creatinina y el índice de urinario baje de 500 ml al día, ¿no? Entonces, mírense que toda una simple inflamación generalizada puede provocar disfunción de diferentes órganos o puede entrar directo a falla. Se dan cuenta que disfunción no es lo mismo que falla.
Para decir, hay una disfunción pulmonar, basta que esté con una hipoxemia con ventilación mecánica, ¿no? De 2 a 5 días. Pero si hay una falla, tiene que estar distresado, donde todo el pulmón esté blanco, ¿no? Requiera ventilación mecánica invasiva. En cambio, una disfunción hepática, dicen bilirrubina mayor a 3, transaminasa mayor a 2 del valor normal. En cambio, eso puede ser laboratorialmente, pero cuando es una falla, tiene que haber una ictericia, son patitos, ¿no? Son una ictericia clínica, evidente, ¿no? Y la supervivencia, ¿no? De los sistemas, ¿no? De falla, puede ser si un sistema va fallando, va incrementando la mortalidad del 7%. Pasan 3 órganos, pues el cerebro, corazón, riñón, ya casi la mitad, ¿no? Pero si son 4 ya va aumentando y 5, la mortalidad es muy alta, ¿no? Entonces fíjense que artículos lo han mencionado así, ¿ya? Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Hola, hola. Ninguna pregunta, doctor. ¿Se ha entendido? La idea es que ustedes les voy a pasar la presentación y entiendan que tienen que darle el porqué. Yo les he dado, hemos introducido, ¿no? Hemos dicho esto es fisiología de la inflamación, listo. Se caracteriza por esa pentada o esa tetrada, listo. Y ahora ahí tienes, ¿por qué hay rubor?